Bueno, la primera pregunta es, ¿dónde se ubica en el espectro político? Me ubico primero ganador. Segundo, me ubico en lo que sería centro, pero la definición correcta sería que un partido y un candidato netamente costarricense. ¿Por qué? Porque algunas de las ideas que llevamos adelante, si las viera un extranjero, diría son de izquierda, como por ejemplo defender ciertos monopolios como el del ICE, mientras que otras ideas parecerían de derecha cuando, por ejemplo, nos oponemos a la carga excesiva en algunos impuestos. Entonces, eso parecería de derecha, pero en realidad es parte de la esencia de ser costarricense, que desde hace 75 años, luego de la Guerra Civil y con la Constituyente de 1949, logramos un acuerdo entre los diferentes actores políticos de la época y tuvimos la suerte de que las personas que condujeron nuestro país en esas décadas tan convulsas a nivel mundial le arrebataron las banderas a los extremismos que campeaban por todo el mundo, tanto los de izquierda como de derecha. Entonces logramos salir adelante en medio de una región que fue sacudida por golpes de Estado, guerrilla, terrorismo, crisis de distinto tipo. Nosotros logramos una estabilidad democrática ejemplo en el mundo. ¿Cuáles serían sus tres primeras acciones prioritarias en caso de ganar la presidencia de la República? Una declaratoria de emergencia en seguridad, una declaratoria de emergencia en el tema de la educación y un decreto que elimine los decretos que vayan en contra de todo lo que sea producción nacional. Esa era la siguiente pregunta. ¿Derogaría algún decreto vigente? ¿Cuál y por qué? Bueno, los decretos que han afectado al productor nacional, por ejemplo, el caso concreto y más conocido, manejado por todo el mundo, es el tema del arroz, que había derogado el decreto que establecía un arancel del 35% para las importaciones y lo redujo al 3,5%. Evidentemente esto favoreció a quienes importaban el arroz, pero los beneficios económicos nunca se trasladaron al consumidor final y más bien trajeron como consecuencia un verdadero desastre en el tema de la producción nacional, porque perdimos competitividad en el sentido de que no tenemos realmente una producción nacional de arroz eficiente que cubra un porcentaje importante, y en segundo lugar se perdieron 25.000 puestos de trabajo. ¿Cuál sería su reforma legal prioritaria? Lo primero es concertar con la Asamblea Legislativa, porque evidentemente no se puede hacer una reforma legal sin concertar con la Asamblea Legislativa, y también llamar al Poder Judicial y a otros grupos para establecer una comisión que estudie a fondo rápidamente, en un plazo máximo de 45 días, las reformas necesarias en materia penal, en materia penitenciaria y leyes conexas, porque en estos momentos, tanto el Ministerio Público como el organismo de investigación judicial, la Medicatura y los jueces no tienen las herramientas para poder realmente combatir con mayor eficiencia el crimen, dado que nuestro código, nuestras leyes, vienen de un momento de Costa Rica en que no se daban estas situaciones de inseguridad ciudadana y donde además la visión del momento fue sumamente garantista. Y dada la alta peligrosidad que tiene la delincuencia, se hace imprescindible que esto se maneje así, porque de lo contrario de nada valen las medidas de emergencia o algunos candidatos que han dicho de suspender las garantías constitucionales, lo cual es un absurdo, porque las garantías constitucionales lo único que les van a permitir es detener a alguien sin mayores indicios y tenerlo 48 horas detenido antes de pasarlo a la orden de un juez. Pero como el juez tiene que juzgar con base en la ley, lo va a terminar soltando. Así que no se soluciona absolutamente nada con suspender garantías constitucionales. Más bien se corre el riesgo de que se abuse de esa suspensión para afectar otras áreas del diario vivir de Costa Rica. ¿De dónde tomaría recursos para fortalecer el combate contra la inseguridad? De precisamente donde están, ahí están los recursos. Lo que pasa es que el Ministerio de Hacienda en esta gestión ha dejado de entregar ciertos dineros que incluso por ley le corresponden tanto a la fuerza pública como al organismo de investigación judicial y al Ministerio Público, y es necesario entregarle esos dineros a quien corresponda. La declaratoria de emergencia se haría precisamente porque les va a llegar ese dinero y tienen imprescindiblemente que ser transparentes a la hora de gastarlo. Pero si tienen que estar dentro del marco legal normal de todos los días, van a tener que hacer licitaciones, van a tener que hacer carteles, se va a tardar mucho tiempo. En una declaratoria de emergencia se pueden hacer contrataciones directas, ejemplo, para comprar chalecos antibalas. ¿Ok? Entonces, por supuesto que siempre la Contraloría estará presente, supervisará, solo que vamos a ser más flexibles, de ahí la declaratoria de emergencia. Ahí hay recursos, y muchos recursos.
¿Cómo atacaría la creciente capacidad de reclutamiento que tiene el narcotráfico de personas jóvenes, especialmente aquellos más vulnerables? Bueno, necesitamos un plan agresivo en las zonas que están determinadas como zonas calientes o zonas rojas, donde, por supuesto, hay que entrar con estos planes de declaratoria de emergencia de manera inmediata a combatir lo que hay en este momento. Sin embargo, ya el tema específico de evitar que la juventud se vaya hacia la delincuencia implica un tema más de prevención y atención y que no se limita solamente a los temas de los cuerpos de seguridad. Hay que involucrar al Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, Ministerio del Deporte, las instituciones de carácter social, porque hay que generar empleo, hay que generar oportunidades, hay que evitar la deserción escolar, hay que mejorar las condiciones de vida, hay que atender cosas que pueden parecer ridículas, pero incluso la infraestructura, el cuidado de los lugares públicos, la atención de los centros donde la comunidad se puede reunir y que están abandonados, dejados de la mano de Dios. Todo eso implica un trabajo de prevención que no se puede hacer de manera inmediata. De manera inmediata está el tema de combatir a los que ya están involucrados en la delincuencia. Precisamente esa era la otra pregunta. ¿Cuáles acciones son las que tomaría el Estado puntuales para que se retome el control y el orden en las zonas que están controladas por el narcotráfico? Hay aproximadamente 11 distritos que son los más calientes. En este caso hay que establecer una comunicación continua y fluida con el OIJ, el Ministerio Público, el Poder Judicial, para crear fuerzas de tareas, como lo que vimos el día de ayer en el país, que se llevó a cabo el operativo más grande en la historia de Costa Rica, con 1.200 efectivos, 60 y pico de allanamientos. Eso implica Ministerio Público, OIJ, Fuerza Pública, UPD, cuerpos especiales, incluso la participación de policías municipales. ¿Por qué? Porque entonces vamos a entrar a un lugar para atender un problema específico. Es decir, no vamos a llegar a solucionar los problemas de toda la zona roja, pero vamos a ir detrás de un cabecilla, de desmantelar una organización que está lavando dinero o que está recibiendo la droga o almacenándola. Al mismo tiempo que hacemos eso, perdón, con el OIJ, al mismo tiempo, la fuerza pública, que no hay posibilidad de tener 4.000 policías nuevos, ni siquiera en 4 años, ni 2.000 patrullas nuevas, ni siquiera en 4 años, lo que vamos a hacer es que lo que tenemos en este momento lo vamos a distribuir de manera eficiente y diferente en el terreno, para que actúen de manera mucho más coordinada, atendiendo ciertas zonas, como por ejemplo, lo que más importa es cortar el flujo de dinero a las bandas criminales. ¿Cómo se hace eso? Atacando el narcomenudeo, que es lo que produce dinero. Entonces vamos a estar llegando, haciendo allanamientos, haciendo ingresos, haciendo retenes, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para forzar a que no puedan trabajar tranquilos. Las personas que les compran, que no necesariamente viven ahí, normalmente viven fuera de ese lugar, ya no van a poder llegar, no van a estar tranquilos. Entonces esto va a obligar a estos delincuentes a salir de su zona de seguridad y zona de confort, donde incluso en algunos lugares tienen hasta cámaras para saber quién viene a kilómetros de distancia. Cuando salgan de ahí, la inteligencia y la contrainteligencia policial, el uso de la tecnología ya instalada de cámaras, y parte del dinero que vamos a liberar lo vamos a invertir en comprar drones diurnos y nocturnos para hacer seguimientos de altura que no se puedan identificar ni localizar. Nos va a permitir capturar y detener a muchísima gente y desmantelar sus operaciones de producción de dinero. ¿Cómo combatiría la infiltración del crimen organizado en los cuerpos policiales? Mire, ahí necesariamente, por supuesto, es un trabajo interno de inteligencia policial, un control interno dentro de los cuerpos policiales, que sería la policía de los policías que tiene que estar investigando, revisando. La persona, el hombre o la mujer que se someten a la policía tienen que estar sometidos a ciertos regímenes y a ciertas cosas especiales, como por ejemplo un control y un reporte que debe hacer, por ejemplo, si aparece una persona con un vehículo nuevo, si tiene una casa nueva, si se compró una casa de veraneo, si usted ve que está haciendo viajes que no corresponden a sus ingresos personales y familiares, es evidente que eso hay que investigarlo. Eso es un tema de estar siempre con un ojo abierto, vigilando qué es lo que ocurre precisamente dentro de la estructura, porque las estructuras son perfectibles de ser corrompidas, siempre ha ocurrido y siempre va a seguir ocurriendo. Lo importante es además mejorar las condiciones de vida, de trabajo, ofrecer planes de vivienda especiales para la fuerza pública, ofrecerles seguros especiales, ir mejorando las condiciones salariales en la medida de lo posible, atender la necesidad de tal vez tener que revisar algunas leyes, como por ejemplo el tema del salario global, que ha afectado tanto a la fuerza pública
y a otras instituciones, en particular, por ejemplo, la Medicatura Forense, el OIJ, la Judicatura. Liberaría recursos al OIJ y a la Fiscalía para que inviertan más en más personal y más recursos, ¿y de dónde los tomaría? Bueno, ya se lo contesté antes. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Hacienda ha represado sumas de dinero que por ley tiene que entregarles al Ministerio Público, al OIJ, y hay que entregárselos sencillamente. Yo no puedo decirles a ellos cómo los van a gastar porque ellos tienen independencia. Eso le va a corresponder al Poder Judicial, pero no hay que ser ningún doctor en derecho para darse cuenta de que eso es en lo que necesitan gastar porque han tenido una merma. Por ejemplo, en la Medicatura Forense se han ido especialistas y no queda ningún especialista. Entonces es necesario recontratar gente, formar gente, contratar más personal. Ahora vamos a hablar del tema de educación. ¿Qué medidas concretas solicitaría al futuro ministro de Educación para revertir los bajos resultados que se están dando en esta materia? Bueno, vamos a hacer una declaratoria del tema de la educación porque está por los suelos. Y no solamente ahora que este gobierno no hizo absolutamente nada, ni siquiera fueron capaces de presentar un plan de educación ni de una semana de duración. No hablemos de un gobierno. Básicamente, al declarar el estado de emergencia, vamos a atender el tema de los jóvenes que en este momento están estudiando y que hay un exceso posiblemente de materias, hay una dispersión y hay que concentrarse en ciertos temas específicos para que salgan lo mejor preparados posibles para los niveles terciarios o para el ámbito laboral. Para eso vamos a atender no solamente a los educandos, sino a los educadores. Tenemos que llevar adelante un plan agresivo, y esa va a ser una de las primeras indicaciones del ministro de Educación, en el sentido de que hay que fomentar la lectura, hay que volver a la lectura, es imprescindible volver a la lectura. Además, tenemos que revisar la forma en que está diseñado el currículum de estudio, porque se están dejando de lado cosas muy importantes como es la historia de nuestro país, la educación cívica, la formación de valores a través de ciertas materias de tipo social. Necesitamos hacer hincapié y centrarnos en una matemática que le permita al estudiante desarrollar pensamiento lógico. Y luego vamos a atender la posibilidad de ir a partir del tercer año, que si la persona tiene inclinación por las ciencias y la matemática, tenga más énfasis en eso. Si es por las ciencias sociales, tenga más énfasis en eso, incluso si es en el arte. ¿Por qué? Porque necesitamos formar un ciudadano integral. Al mismo tiempo, tenemos que diseñar programas y proyectos que nos permitan visualizar cuál es el joven que se va a graduar en el año 2045. ¿Cómo tiene que ser? Tiene que tener educación financiera, tiene que haber recibido educación sexual, tiene que conocer historia, tener instrucción cívica, manejar un idioma desde que está en preescolar. Todo eso lo vamos a atender y al mismo tiempo vamos a hacer una cosa muy importante. Los últimos 5 o 7 años se ha graduado gente que no está realmente bien capacitada, bien formada. Ellos mismos lo reconocen y reclaman. Entonces, con el INA vamos a desarrollar un proyecto y vamos a incorporar maestros jubilados, profesores jubilados, que nos ayuden a diseñar un paquete básico de 3, 4, 5 materias para reforzar sin ningún costo a todas estas personas que se han graduado en los últimos años y que necesitan por su trabajo, por su estudio, reforzar matemáticas, química, reforzar ciencias sociales, todos para reforzar el idioma. Perfecto. Costa Rica continúa sin destinar a educación el 8% del Producto Interno Bruto que establece la Constitución Política. ¿Priorizaría un aumento de la inversión en ese rubro? ¿Cómo se lograría? Bueno, trataríamos de cumplir a rajatabla con lo que dice la Constitución porque es el primer deber. Cuando yo jure como presidente voy a jurar sobre la Constitución, entonces tengo que respetarla y cumplirla, posiblemente más que ningún otro ciudadano del país. Entonces vamos a hacer lo imposible para encontrar la forma de cumplir con ese 8%. Pero además vamos a tratar de que cada año de gobierno podamos incrementar un 0,5% para aumentar la inversión en educación, porque lo que nos hizo diferentes como país en la región y en el mundo fue la educación. Y lo que nos va a salvar y va a salvar nuestra democracia y nuestro estilo de vida es la inversión que hagamos en educación. Respecto a lo que comentaba en la primera respuesta, actualmente el sistema educativo tiene brechas tecnológicas y de acceso a la malla curricular completa, es decir, no todos los estudiantes reciben las clases tecnológicas, no todos los escolares tienen acceso a programas de estudios compuestos por materias básicas y especiales. ¿Cómo se resolvería ese tema de la desigualdad educativa? Bueno, es evidente que hay que atender varios temas que no son solamente el tema de la educación.
son imprescindibles que ministerios como el de Ciencia y Tecnología, incluso algunas instituciones autónomas como el mismo ICE, y las municipalidades, sobre todo de zonas alejadas de la gran área metropolitana, contribuyan y hagamos un esfuerzo en común para precisamente poder atender lo más valioso que tiene el país, que son sus niños y sus adolescentes. Eso implicaría además incorporar, incorporar a la empresa privada para que colabore en la formación y en todos los temas de educación. ¿Por qué? Porque el Estado de repente no tiene todos los recursos, pero la empresa privada puede colaborar. Le voy a poner un ejemplo concreto. En el Cantón de Belén hay 30, 40 empresas gigantescas. Una sola de esas empresas puede colaborar con el Cantón de Belén. Las otras nos van a ayudar en cantones alejados, de tal manera que podamos facilitar recursos tecnológicos, que podamos ofrecer una mejor interconexión de Internet, que le demos acceso a un estudiante que está en el Valle del Estrella, o que está en Upala, o que está en la zona de Chirripó, a uno de los jóvenes indígenas de la zona de Turrialba, para que se incorporen a través de los medios digitales. Ahora hablando del tema de economía y situación fiscal, impulsará la creación, derogación o cambio de impuestos. ¿Cuáles? Y en caso de eliminarlos, ¿cómo sostendría los ingresos fiscales? ¿Eliminaría alguna exoneración en específico? Yo creo que hay que hacer una revisión profunda porque eso requiere un análisis realmente serio y lo más importante no es que el análisis lo haga el presidente y su equipo porque tenemos una idea. Tenemos que ser respetuosos de que aquí hay diversidad de pensamiento. Entonces vamos a pedirle mínimo a las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa que designen a una persona, a un especialista, de tal manera que podamos hacer un grupo de trabajo, que podamos definir cuáles son los puntos en que estamos de acuerdo y atenderlo de manera inmediata. En lo que no estemos de acuerdo, lo seguiremos discutiendo, pero en lo que nos podamos poner de acuerdo, vamos a preparar proyectos de ley, porque sí creemos que el país necesita una reforma fiscal estructural. La última reforma que se hizo no dio el resultado esperado y más bien ha afectado muchísimo en los temas de carácter social. Y hay una propuesta concreta que tiene este candidato y que es que el IVA, que en este momento está vigente, cuando se paga un 13%, un 1% vaya de ese impuesto que se pagó, vaya a la cuenta celular. Por ejemplo, si usted compra un vehículo, el 1% de lo que haya pagado de impuesto va a ir a su cuenta celular. De manera tal que eso va acumulándose para que sea una especie de apoyo al IBM o una especie de pensión complementaria para cuando usted se pensione. Y eso se va a hacer desde que usted ya tiene número de cédula, prácticamente desde que nació. Entonces, por ejemplo, un muchachito de 12 años que va y compra una PlayStation ahí para jugar, va a pagar impuestos. Bueno, el 1% va a ir. Entonces, todo lo que vaya acumulando desde los 12 años hasta los 65 años va a ir reforzando el IBM. Va a ser un ahorro, una especie de fondo soberano que va a tener todos los ciudadanos del país. Y eso nos va a ayudar de manera directa y también indirecta a combatir la evasión. Porque cuando usted vaya a comprar algo, va a pedir su factura. Actualmente Estados Unidos está impulsando el retorno de empresas de dispositivos médicos y servicios de call centers a su territorio. ¿Cuál será su estrategia de negociación con el gobierno de Donald Trump para evitar que eso ocurra? Es muy difícil establecer una negociación cuando usted tiene un gobierno que tenía firmado un contrato que era el TLC. El TLC es un convenio internacional que suscribimos con Estados Unidos y otros países. Y básicamente en el derecho internacional lo acordado es ley entre las partes, siempre. Lo que se acuerda es ley entre las partes. Y segundo, se presume siempre lo que se llama en derecho la bona fide, la buena fe. Estados Unidos incumplió porque sencillamente empezó a poner aranceles en materias que no tenía que poner aranceles. Ya pusieron un 100% de aranceles en conductores y semiconductores, que es una de las 3 áreas más importantes que se producen en zonas francas. Dicen, hay rumores muy fuertes, incluso a nivel de gobierno, voceros del gobierno de Estados Unidos, que el año que viene van a poner un 250% de aranceles a los insumos médicos y que luego van a poner 100% a los servicios, a estos temas de call center. Eso significaría que afectaría de los 200.000 empleos de zonas francas a más de 100.000. Y eso sería realmente un problema grave para el país. Pretendemos establecer una política exterior agresiva. Vamos a
unificar en un solo criterio para que no ande cada uno por su lado al Ministerio de Comercio Exterior y a Relaciones Exteriores, de tal manera que podamos ir a concertar y hacer negociaciones con el gobierno de Estados Unidos y con otros gobiernos o con organismos multilaterales, de tal manera que podamos defender nuestros intereses. En los casos en que ya de manera expresa se ha denunciado el tratado, nosotros podemos llegar a aplicar el principio de reciprocidad del derecho internacional y nosotros podemos empezar a poner también aranceles a que nos estén poniendo aranceles para los productos extranjeros. Tenemos que protegernos, tenemos que proteger a nuestro productor nacional porque es una de las cosas que nos vamos a enfocar, es en proteger a los costarricenses. Todos somos costarricenses y tenemos que cuidarnos entre nosotros mismos. La inseguridad y el tipo de cambio están teniendo efectos negativos sobre el turismo. ¿Cuál es su estrategia para este sector y sus implicaciones en el empleo? Bueno, la inseguridad creo que ya lo he contestado en varios temas, ¿verdad? Y en el caso concreto del turismo, definitivamente se hace imprescindible que el gobierno atienda los temas con el ministro de Hacienda, el ministro de Economía y el Banco Central con relación al tipo de cambio, porque no podemos privilegiar a alguien en contra de otro sector importante. No solamente está afectando al sector turismo el tema del tipo de cambio, sino que, por ejemplo, a los exportadores también le está afectando seriamente. Incluso en el tema del turismo, el bajo nivel que tiene el tipo de cambio ha afectado hasta el turismo local, porque los precios son sumamente elevados para un costarricense que quiere hacer turismo en su propio país. Entonces, eso requiere un estudio donde, por supuesto, es imprescindible la recomendación técnica, pero con una visión centrada en defender lo nacional y no lo internacional. Y el Banco Central tiene que ser un banco que trabaje para todos los costarricenses y no que trabaje para la banca, que lamentablemente es lo que ha venido ocurriendo. A propósito de eso mismo, ¿está de acuerdo con la forma en que el Banco Central está manejando el tipo de cambio del dólar? No, no estoy de acuerdo, ya lo he dicho. Yo creo que al hecho de que una gran parte de la economía que es informal o es delincuencial, que se estima alrededor de un 20 o entre un 20 y un 25%, se suma el hecho de que la forma en que han tratado de manejar el tipo de cambio ha afectado a los productores nacionales y ha afectado al turismo. Y como le digo, ha beneficiado a quienes especulan e invierten en divisas y básicamente le ha servido a la banca. Entonces el Banco Central es el banco de los bancos, pero es un banco que tiene que trabajar para el pueblo de Costa Rica y no para las bancas. ¿Cómo planea reactivar la actividad económica de las empresas locales que carecen de incentivos fiscales para producir? Básicamente eso implica una negociación muy fuerte con la Caja Costarricense de Seguro Social y su junta directiva, de la cual el presidente solo nombra a 3 personas de las 9. Y respetando los principios de la autonomía que establece el artículo 73 de la Constitución, necesitamos revisar la carga obrero-patronal que en este momento considero es sumamente elevada, porque del 26.8 podríamos decir, que tiene que pagar un patrono por cada trabajador, solo el 18% en realidad es de la caja, que es IBM y enfermedad y maternidad. El resto son recursos que se establecen para luego trasladarlos a otras instituciones, por ejemplo, el mismo Banco Popular, FODESAF, etc. Nosotros necesitamos disminuir esa carga para el patrono, de tal manera que eso le permita mayor libertad para poder ampliar su negocio, va a tener menos costos y va a poder contratar más personal. Eso va a ampliar la base del empleo formal. Con respecto al empleo informal, que tenemos como 1.300.000 personas que no cotizan, el problema fundamental es que la persona que quiere cotizar, lo menos que le van a cobrar son como alrededor de 32.000 colones. Y una señora que hace empanadas o hace comidas para mantener a sus 2 hijos, 32.000 colones es prácticamente el arroz, los frijoles y la manteca de todo el mes para darle comer a su familia. Entonces no puede pagar 32.000 colones. Un señor que anda puerta por puerta reparando electrodomésticos o vendiendo algo que fabrica, 32.000 colones son la mitad del arroz y los frijoles de su familia y los pases de todo el mes para poderse mover a buscar ingresos. No puede pagar 32.000 colones. Entonces creemos que tenemos que negociar de tal manera de que a esa gente se le incorpore. Vamos a ampliar la base de cotizantes en 1.300.000 personas, porque hoy por hoy la caja la están sosteniendo alrededor de 800.000, 900.000 personas.
para los 5 millones. Si nosotros metemos 1.300.000 personas, es prácticamente el 50% del país está sosteniendo la caja para todo el país. Entonces, ¿qué ocurre? Esas personas tienen que cotizar menos. Entonces, ahí va a intervenir mucho el IMAS, que nos puede decir quiénes están en pobreza o por ese esquema, que son alrededor de 700.000 personas. Vamos a tener que hacer estudios de que la persona presente, cómo está su cuenta bancaria, etcétera, etcétera, si tiene bienes o no. Y entonces esta señora que hace empanadas va a pagar, no sé, 3.000, 4.000 colones de seguro. Y el otro señor va a poder pagar 11.000, 12.000, 15.000. El promedio lo estamos tratando de fijar en alrededor de entre 7 y 9.000 colones. Esa cotización multiplicada por 1.300.000 personas es un montón de dinero mensual que le entra a la caja para mantener alimentación, medicinas, equipos e infraestructura de todos los EBAIS, de las clínicas y de inclusive algunos hospitales regionales. Eso es un alivio para la caja, que va a poder disponer de fondos frescos para invertir en otras cosas. Y además vamos a ayudar de esta manera a que la persona esté formalizada, legalizada, y vamos a establecer planes de crédito. Queremos estimular que el crédito que se dé se disminuyan los requisitos. ¿Por qué? Porque hay dos sectores de la sociedad que tienen alta capacidad para producir y hacer emprendimientos. Uno son los jóvenes y el otro son las personas de la tercera edad, que tienen una experiencia de vida, que ya se pensionaron o que ya no tienen trabajo, pero que tienen experiencia. Entonces, a esas personas no les vamos a exigir ni el récord bancario ni garantías especiales. Tampoco es que le va a prestar uno 100 millones de colones, pero un desarrollo, dos jóvenes de 19, 20 años que necesitan 20 millones de colones, vamos a confiar en nuestra juventud, en sus ganas de producir, en su inteligencia, en su capacidad, y vamos a confiar en la experiencia de nuestros ancianos para facilitar crédito y generar emprendimientos, porque eso genera empleo y genera riqueza. La riqueza del país no la hacen los empleados públicos. Ahora en la temática de movilidad, ¿cómo va a atender el colapso vial? ¿Con cuáles recursos? ¿Cuál estrategia? Y si puede decirnos al menos 2 medidas puntuales para resolver este tema. De manera inmediata, todo lo que corresponda al gobierno central o esté bajo nuestro control, vamos a tratar de establecer horarios escalonados de ingreso y egreso de los trabajos, para que no todo el mundo esté entre las 7 o entre las 6:30 y las 8:30 de la mañana en la calle haciendo presa. Vamos a buscar, vamos a hablar, vamos a incentivar el teletrabajo y vamos a contemplar la posibilidad de ampliar la restricción vehicular, no solamente en los lugares donde está ahora, sino más amplio. Y en algunos lugares se podría contemplar un tipo de restricción vehicular todavía más estricta. Ejemplo, no digo que se va a hacer, pero podría llegar a ser necesario, de que la primera y tercera semana de cada mes las placas impares solo circulan lunes, miércoles y viernes. La segunda y cuarta semana del mes solo circulan martes y jueves, y así al revés. De tal manera que vamos a disminuir el flujo vehicular. Y la gente va a tener que organizarse, usar transporte público o ponerse de acuerdo con un vecino, con un familiar, con un compañero de trabajo, pero no podemos seguir con prácticamente 2 millones de vehículos en la calle cuando las carreteras siguen siendo de cuando teníamos 700.000 carros. ¿Impulsará el sistema de tren eléctrico? ¿Qué tipo de proyecto impulsaría? Vean, nos interesa muchísimo el tema del tren eléctrico, el metro, incluso aéreo. Las vías del ferrocarril ya son parte del Estado, no tenemos que expropiar nada, ya hay derechos. Y perfectamente, igual que hizo Panamá, se puede construir en alto. En Panamá hicieron un tramo del metro de 38 kilómetros en 1 año y medio. Es decir, sí se puede hacer. Lo importante aquí es el tema de legal, las adjudicaciones, las licitaciones, y que se inicie y se presupueste correctamente. También queremos desarrollar un proyecto binacional, seguramente lo hablaremos con el gobierno de Panamá y también con el gobierno de Nicaragua, de establecer un tren que vaya de la frontera con Panamá, los panameños casi ya lo tienen previsto y lo tienen listo, y salga de la frontera con Panamá y llegue a la frontera con Nicaragua, que atraviese el país. El transporte de bienes y personas por medios ferroviarios es el medio de transporte más barato del mundo. Y acá hay una cosa importante. Normalmente todos los países, aún los más desarrollados, Estados Unidos, en materia ferroviaria, Inglaterra, toda Europa, Alemania, Rusia, en América Latina, Brasil, Argentina, normalmente los ferrocarriles, visto como si fuera un negocio aislado,
no producen grandes ganancias, pero son un bien de capital que ayuda al desarrollo y a generar riqueza de otras formas. Entonces, no tenemos temor de repente a subvencionarlo porque sabemos que esa subvención va a rendir frutos enormes en otras áreas. En relación al tema de pensiones, ¿qué medidas específicas propondrá para evitar la quiebra de las pensiones del régimen IBM? Un poco lo que nos hablaba antes también. Bueno, una cosa inmediata es que el Estado va a hacer, a partir de que yo tenga el control del presupuesto, porque yo no voy a tener el control del presupuesto el 8 de mayo. El presupuesto con el que yo asumo como presidente fue hecho por el gobierno anterior. Ya lleva prácticamente 6 meses, la mitad del año gastado. Y hay partidas que se supone que son para todo el año que las gastaron en los primeros 5 meses. Hay partidas que había que gastarlas a lo largo de todo un año que no han hecho nada. Entonces resulta que si yo no invierto ese dinero que estaba destinado en esas partidas, lo pierdo para el presupuesto del año siguiente. Entonces tengo que correr a montar carteles, a montar licitaciones, a hacer adjudicaciones. Y además, en las áreas en que no ha servido el presupuesto calculado, ejemplo, la alimentación de la fuerza pública y la alimentación de los centros penitenciarios. Entonces yo tengo que correr a preparar un presupuesto extraordinario que tiene que estar listo en julio, porque en septiembre entra el presupuesto ordinario, para poder comprar la comida que yo tengo que dar en las comisarías, en los centros penales, abiertos o cerrados. Entonces, eso necesariamente implica todo un tema de organización. Yo voy a tener control del presupuesto hasta el presupuesto del año 2026. De manera inmediata y en el momento que ya le diga tenga el control, vamos a ordenar que lo correspondiente al pago de la cuota patronal que le corresponde al gobierno se le pague inmediatamente a la caja. Y la deuda existente, que no se ha trasladado esos dineros, tenemos que sentarnos a ver con la caja un sistema de plan de pagos y un reacomodo de tal manera que podamos ir cumpliendo con esas cuotas que están pendientes y buscar la forma a través de inversiones, a través de proyectos, a través de alianzas público-privadas, nacionales o extranjeras, como una parte de los fondos o de lo que producen algunos de esos desarrollos pueden dirigirse al IBM para ir eliminando esa deuda tan gravosa para el futuro del país. Esto también lo mencionabas un poco al inicio con el tema de educación, pero específicamente en el caso del empleo. Hay grupos que están excluidos del mercado laboral porque tal vez tienen una baja calificación, ¿verdad? Educativa y demás, o de preparación de algún tipo. ¿Qué se pretende hacer para brindar oportunidades laborales a estas personas? Precisamente lo que le había dicho en educación, se va a desarrollar un proyecto con el INA e incorporar a personas, e incluso a la empresa privada, para que estas personas puedan recibir un apoyo directo a través de cursos. Le voy a poner un ejemplo concreto. Mucha gente pide el segundo idioma, piden el inglés, fundamentalmente. Entonces, en algunas regiones rurales hay varios meses al año en que los guías turísticos, que usted los encuentra por todo el país, no tienen trabajo, prácticamente se quedan sin trabajo varios meses. Entonces, a esa gente la vamos a incorporar para que con el INA, en su comunidad, en su localidad, se organicen grupos que van a recibir inglés conversacional. No van a estar aprendiendo a conjugar el verbo to be, no. Van a recibir inglés conversacional para que les pueda servir para conseguir un trabajo. Igual en todas las comunidades vamos a encontrar algún maestro pensionado, algún profesor de física, de química, de matemática, de español. Bueno, lo vamos a incorporar en estos equipos del INA porque vamos a hacer fuerte hincapié en que necesitamos del voluntariado. El país no lo va a arreglar el presidente ni el gobierno, el país lo arreglamos entre todos, porque Costa Rica es de todos y todos tenemos que hacer un esfuerzo por Costa Rica en una situación tan grave como la que nos hemos puesto en este periodo. Esto también creo que ya lo había comentado un poco, pero bueno, está de acuerdo en reducir las cargas sociales para impulsar el mercado laboral y cómo sustituirá los recursos que estas cargas generan para instituciones de ayuda social. Ya lo dije antes, ¿verdad? Queremos disminuirlos y hay que hacer una reconfiguración y nosotros tenemos como 170 impuestos. Algunos de esos impuestos se gasta más en cobrarlos que lo que producen. Entonces tenemos que hacer una racionalización de los impuestos. Segundo, tenemos que revisar la duplicidad, triplicidad y cuadruplicidad que se da en algunas áreas del gobierno, que hay 340 instituciones
diferentes, pero muchas de ellas iguales entre sí. Entonces tenemos que racionalizar eso y ahí veremos cuáles instituciones se van a fusionar, cuáles instituciones al fusionarse, algunas evidentemente de ellas van a dejar de funcionar. Vamos a considerar seriamente en qué instituciones, a medida que la gente se vaya retirando o se vaya pensionando, no es necesario cubrir ese puesto de trabajo para ir reduciendo la cantidad de empleados, no por despido, sino porque la persona ya se retira y lo que necesitamos es que la empresa privada genere empleos, no que el gobierno crezca y se convierta en un gigante pantagruélico que está devorando todo, porque, como le digo, el gobierno no produce riqueza, la riqueza la produce la empresa privada. El gobierno debe ser un árbitro, un administrador eficiente, un colaborador de la empresa privada. Entonces, de esa manera, con una revisión profunda de la legislación, de las leyes constitutivas de muchas instituciones, vamos a ir buscando la forma de ir eliminando esos cuellos de botella donde a veces usted llega a una oficina y se topa 20 personas que básicamente hacen lo que les enseñaron a hacer, pero que no saben para qué sirve lo que están haciendo. En esa misma línea, la Defensoría de los Habitantes hizo un llamado a revisar la estructura institucional para atender a personas vulnerables. ¿Está de acuerdo con el cierre de o fusión de algunas instituciones destinadas a ese tipo de inversión social? Yo creo que en materia de inversión social tenemos que invertir y si es necesario unificar para atender mejor el sector, vamos a unificar algunas funciones, no para que dos anden estorbándose mutuamente haciendo exactamente lo mismo. Pero una cosa importante en el tema de las personas que no están recibiendo atención, que la vida no les ha dado las oportunidades o que han tenido algún tipo de situación personal o familiar o incluso a veces social que los ha llevado a situaciones extremas en la vida, nosotros vamos a crear la figura del comisionado que va a atender temas de indigencia, temas de los menores de edad que cumplen 18 años en los albergues del PANI y que apenas cumplen 18 años tienen que irse y se quedan sin techo, sin comida y sin nadie que los apoye. Y tienen solo 18 años. ¿eh? Y además vamos a atender también la enorme cantidad de gente que va saliendo de los centros penales y que no tienen oportunidades y que requieren apoyo para reiniciar una vida lejos del ambiente del delito. Mucha gente reincide en materia de delitos porque cuando sale nadie les da una oportunidad, ni su propia familia. Entonces vamos a tener un comisionado que se va a encargar de eso. Ese comisionado, llámelo de indigentes, como usted lo quiera llamar, ese comisionado se va a encargar de coordinar las políticas de Estado con las diferentes instituciones. Y como les repito, si es necesario fusionar, vamos a fusionar. El gobierno tiene que realmente, como lo dice el nombre del partido, entender que justicia social es eso, atender precisamente a la población que no tiene las mismas oportunidades o que la vida no le dio las mismas posibilidades. Que eso no es ni caridad, que es lo que hacen algunas iglesias, o lo que hacen algunas instituciones, llámele Rotarios, clubes de leones, etcétera, etcétera, que eso no es precisamente justicia social, eso es caridad, es ser un buen cristiano, es ser una buena persona, pero necesitamos una atención integral a nivel del Estado para esta gente. En temas de salud, la deuda del Estado con la caja ha aumentado. ¿Cuál es la estrategia fiscal que tomaría para que el Estado pueda cumplir con los pagos a la caja sin aumentar la deuda política? ¿La deuda política o la deuda pública? La deuda pública, perdón. No se preocupe. Vea, el tema es sumamente complejo porque sería que pagar, alguna gente ya tiene que pagar en negro para que no se dé cuenta Hacienda, no se puede. Básicamente aquí lo importante es que estamos tratando de que primero disminuya la carga obrero-patronal y eso también va a significar disminución del pago que tiene que hacer el Estado. Entonces, lo que tiene que destinarse mes a mes para pagarle a la caja se va a recaudar directamente y se va a poder cumplir. Ahora bien, tenemos que hacer una revisión profunda de en qué periodos, en qué etapas, cómo se encuentra en este momento el tema de la deuda, cuál es realmente, y establecer, como le digo, un plan de pagos. No es una materia sencilla. Aquí no se puede inventar la pomada canaria para solucionar el problema. La caja es uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia. Tenemos que fortalecerla y tenemos que sostenerla. Pero tenemos que necesariamente conseguir el apoyo
de la misma caja, de su junta directiva, para poder revisar estos temas tan urgentes. Incluso sentarnos a discutir si el Estado se encuentra en capacidad de poder lograr pagar la totalidad de la deuda existente o si va a ser necesario que se establezca algún tipo de condonación en materia de intereses, etcétera, etcétera, porque de lo contrario estaríamos majándonos la manguera entre los mismos bomberos, porque la caja tiene autonomía, pero sigue siendo parte del Estado. El gobierno representa al Estado, pero nos estamos peleando y nos estamos desangrando entre nosotros mismos. Aquí eso implica diálogo, debate, fuerzas políticas, fuerzas sociales, la misma institución y el gobierno. Eso yo se lo digo abiertamente a la gente. A mí me gusta ser transparente. Yo no vengo haciendo aquí promesas en el aire. Sí prometo discutir, debatir y escuchar a todas las partes para encontrar las soluciones. Ahora, de manera inmediata, empezar a pagar mes a mes lo que le corresponde al Estado y buscar la forma, ya le digo, por medio de cuando se haga una inversión, cuando se haga un empréstito, destinar una parte de esos dineros a ir honrando esa deuda que está en este momento asfixiando a la institución. ¿Cuáles serían 3 medidas que propondría para reducir las listas de espera en la caja? Mire, eso es bien complejo porque uno de los principales factores es el tema de que no hay suficientes médicos especialistas o no hay los suficientes equipos para poder atender temas básicos que son exámenes de laboratorio, mamografías en el caso de las mujeres, para poder tener suficientes urólogos o médicos preparados para hacer los exámenes de la próstata, electrocardiogramas, etcétera, etcétera. Tenemos que hablar con la institución, hablar con la Universidad de Costa Rica, hablar con las instituciones que forman los especialistas para aumentar la cantidad de espacios disponibles a efecto de formar especialistas. Sabemos además que hay una X cantidad, una gran cantidad de personas que se formaron que prácticamente les falta muy poco para poder culminar y recibir su especialización. Y entonces tenemos que encontrar la manera de hacer un plan expedito para que esas personas reciban e ingresen a laborar y eso va a empezar a disminuir la carga. Segundo, tenemos que ser mucho más proactivos en el tema de los EBAIS y hay que contemplar la posibilidad de jornadas extraordinarias e inclusive en horarios nocturnos de tal manera que se pueda atender a mayor cantidad de gente. Además, aquí en zonas rurales hay gente que llega yo he visto gente a las 2, 3 de la mañana llegar a hacer fila a un EBAIS. ¿Y por qué no lo atendemos de una vez a las 2 o 3 de la mañana? Si la persona es capaz de levantarse a ir a recibir frío y esperar 5 horas en un solo lugar haciendo fila, mejor lo atendemos. Entonces tenemos que ampliar el horario de atención, porque muchísima gente que está en listas de espera, a veces el tema no es tan delicado, no es tan grave. Hay gente que está en situaciones terribles, hay gente que tienen un cáncer, que tienen una enfermedad degenerativa, que tienen enfermedades, algunos hasta terminales. Bueno, pero tenemos que despejar las enfermedades graves de las que no son tan graves o de las que definitivamente no son graves. Para eso se hace imprescindible que a medida que la gente está llegando, puedan ser clasificados eficientemente. Entonces, no es una cosa que pueda ordenar el presidente de la República, porque eso le corresponde a la caja, hay que negociarlo con la caja, y si es necesario buscar recursos de alguna manera para que se pueda ampliar el horario de atención a todos los pacientes. Hoy por hoy lo que está ocurriendo con casi 1.300.000 o 1.400.000 personas en listas de espera es casi que criminal. En eso mismo que usted comentaba del tema de los especialistas, ¿cuáles serían sus propuestas para solventar el problema de la renuncia de especialistas? Mire, hay que revisar con mucha profundidad los temas salariales. Eso es definitivo. También hay que atender muy seriamente el tema de las jornadas. Y si yo únicamente voy a tener especialistas en un horario de 9 a 5 de la tarde o de 7 de la mañana a 4 de la tarde, definitivamente que si tengo que estar pagando horas extras para que este señor atienda, prefiero emplear y al tener mayor cantidad de especialistas y una mayor extensión en los horarios de atención, eso nos va a permitir
aumentar la posibilidad de atender a mayor cantidad de personas. Es una tarea compleja del punto de vista que implica una fuerte negociación precisamente con la Junta Directiva de la Caja. Este año la norma técnica del aborto impune tuvo una actualización con varios cambios. ¿Usted piensa mantener esos cambios? Mire, yo no estoy de acuerdo en la forma en que se procedió a modificar la norma técnica, porque precisamente como su nombre lo dice, es una norma técnica y no se consultó a los técnicos, no se consultó al Colegio de Médicos, no se consultó a los especialistas que tiene el Colegio de Médicos en la materia. Entonces yo creo que una de las cosas que se va a hacer es la revisión del tema específicamente. No puede manejarse el tema del aborto terapéutico con base a especulaciones simplemente de orden moral o de tipo inclusive religioso, a veces exacerbado. Perfecto. En materia de ambiente, don Walter, ¿cómo manejaría la tensión que hay entre el desarrollo inmobiliario, la protección de bosques, humedales y otros sitios de interés para la flora y fauna? Mire, nosotros tenemos que establecer planes a corto, mediano y largo plazo en el tema urbanístico, porque cuando se habla de temas urbanísticos es imprescindible entender el terreno donde se pretende construir, cuáles son las posibilidades de tener los servicios. El agua es fundamental. Usted sin agua no puede tener lugar donde vivir. La atención de los servicios eléctricos que en nuestro país dependen también del agua porque son fundamentalmente hidroeléctricos. O habría que pensar en otros temas eólicos, solares, etcétera, etcétera. Segundo, tenemos que hacer un análisis serio de hasta qué punto ciertas regiones o ciertas secciones del país no es más importante que sigan siendo terrenos de cultivo productivos que producen una enorme calidad. Por ejemplo, nosotros no producimos a nivel mundial enormes cantidades de café, sí somos uno de los principales productores mundiales, pero sobre todo producimos calidad. Nuestro café marca la calidad de los cafés del mundo. Nuestro café en la subasta de Tokio, por ejemplo, un quintal de café de naranjo hace unos años se compró en $50,000. Es decir, nosotros vendemos para un mercado exclusivo, nosotros no vendemos de manera masiva. Nosotros no le podemos vender café a 1.600 millones de chinos, pero le podemos vender café a 1 millón de chinos que tienen mucho dinero y que pueden pagar por un café de altísima calidad, que es lo que producimos. O sea, en algunas áreas producimos delicatessen. Entonces, yo no voy a echar a perder un terreno especialmente tratado, conservado para producir un café de primerísima calidad para construir un condominio de que en realidad no va a generar jamás esa cantidad de recursos para el país. Entonces, eso requiere un tratamiento, ahí hay que negociar con municipalidades, planes reguladores, hay que hablar con el INBU, hay que traer urbanistas de primer nivel, nacionales y extranjeros, porque la tendencia en este momento para evitar destruir demasiados terrenos de cultivo es construir para arriba. Y le soy sincero, yo sé que se han construido muchas torres, pero al costarricense promedio no le hace mucha gracia, sobre todo con los meniones que tenemos periódicamente, vivir en un piso 10, 12, 14, ni siquiera vivir en un tercer piso. Entonces es un tema sociológico, es decir, no es una cosa que un gobierno diga, lo voy a resolver ya, es un tema cultural también. ¿Eh? Yo le aseguro, por ejemplo, que ciudades que en este momento uno llega y se deslumbra y uno ve gigantescas, los abuelos de las personas que viven ahí jamás se imaginaron que iban a terminar teniendo esos rascacielos de 30, 40 pisos. Entonces eso implica realmente sentarse a estudiar, a dialogar y a analizar. Pero tenemos que atender ese tema. Además, tenemos nuestras ciudades, capitales de provincia y la capital del país, sencillamente son horribles. Tienen un verdadero caos urbanístico, una falta de sociedad, falta de aceras, casi no tienen atractivos turísticos. Necesitamos además remozar y atender esa parte. ¿Cree en los efectos del cambio climático? ¿Qué puede hacer Costa Rica para atenuarlos? Bueno, creo que somos uno de los países que más ha hecho. Precisamente el 25% del territorio es parque nacional o zona protegida.
Estamos tratando de ir variando el tema del parque automotor con los hidrocarburos para el transporte eléctrico. Sin embargo, no deja de ser preocupante que en el materia de transporte eléctrico, las baterías que se utilizan son también altamente contaminantes y nadie sabe qué las van a hacer, a dónde las van a guardar, dónde las van a poner. Eso también es un tema a considerar. Eh, Nosotros tenemos que proteger arduamente el tema de que hay ciertos sectores que pretenden explotar el petróleo que tenemos y la verdad es que el petróleo tiene sus días o sus años contados. Hay que medir muy bien si valdría la pena que Costa Rica se pusiera a explotar petróleo durante los próximos 40 años para que ya el mundo haya dejado de utilizarlo y esté pasando a otras tecnologías o se han descubierto otras tecnologías y nosotros ya hemos causado un daño ambiental peligroso. Sí consideraría seriamente, con base en que en este momento se explota de forma muy eficiente y amigable con el ambiente, temas como el gas y un caso específico que es como una especie de lunar que tenemos nosotros que es Cruzitas. El tema de Cruzitas requiere un estudio técnico que no lo hagan precisamente aquí. Creo que habría que contar con un país o con unos técnicos internacionales que nos digan realmente de manera objetiva, sin que estén influidos por nada de nuestro entorno, de si en Cruzitas es mejor cerrar Cruzitas, hacer un parque nacional, expropiar y no sé, buscar la forma de poner ahí X cantidad de policías para poder cuidar el lugar y que no se vuelva a meter nadie, o si es mejor explotarlo y explotarlo de una manera inteligente y sabemos que hay un plazo para explotar todo el oro realmente explotable, hacer una zona de contención alrededor. Si ese fuera el caso, yo no tendría inconveniente en que se explotara, pero lo haría con una empresa realmente seria de alguno de los países que uno sabe que realmente saben explotar el oro, países como Suecia, Canadá, Sudáfrica, la misma Rusia, que son especialistas en el tema, pero que me garanticen además una cosa muy importante. Ellos van a cobrar, por supuesto, su porcentaje, pero lo que queda para el país se va a destinar a una especie de fondo soberano, de tal manera que esa riqueza sea para todo el país. Y eso podría ser también una manera de reforzar los temas de IBM, etcétera, etcétera. Y destinaría una parte a lo que le comentaba antes de generar préstamos para los jóvenes y para los ancianos. Y una cosa vital, la empresa que quiera desarrollar y explotar el oro me tiene que garantizar que mientras desarrolle el oro, que pueden ser 20 o 30 años, eso va a generar empleo. Pero yo necesito que me coloquen en la zona y me desarrollen una o dos empresas que no tengan nada que ver con el oro, porque el día que se acabe el oro, tiene que haber una fuente de trabajo para las personas que viven ahí. No que se le va la compañía del oro y tenemos un pueblo fantasma, como ya ha ocurrido en otros lugares. ¿Está de acuerdo en reducir el área de protección de Gandoca Manzanillo para fomentar el desarrollo de la industria hotelera o inmobiliaria en esa zona? De ninguna manera, ¿Por qué? porque sería clavarnos un puñal nosotros mismos. Precisamente esas zonas son atractivas y nos han dado renombre y generan una enorme cantidad de visitas por la belleza natural y por todo lo que ellos contienen desde el punto de vista ecológico. Permitir que alguien se meta 25 centímetros, una cuarta, en esos territorios es majarnos nosotros mismos el pie, es dispararnos nosotros un tiro en el pie. Existen un montón de sitios en la misma provincia, cercanos a esos lugares, donde perfectamente se pueden construir los hoteles. El hotel no necesariamente tiene que estar al lado del mar, por amor de Dios. Y el turista viene precisamente a contemplar esos lugares, a disfrutar de nuestro clima, de nuestra exuberancia vegetal, de nuestra fauna, de nuestra población y en el Caribe además de la comida, que es una delicia. Es la mejor comida que hay en el país está en la zona atlántica, porque es la que tiene sazón. Yo no creo que sea necesario permitirle a nadie meter un pie para construir algo en un parque nacional. Perfecto. En tema de vivienda, entre 2023 y 2024, las viviendas en condición de precario aumentaron un 44%, pasaron de 14.335 a 26.611. Eh, en ese mismo periodo, los bonos de vivienda cayeron de un promedio anual de 12.000 a poco más de 8.000, mientras el FODESAP redujo en un 20% las transferencias al BAMBE. ¿Cómo promovería el acceso a vivienda?
volviendo a lo que teníamos antes, es decir, tenemos que darle los recursos que estaban destinados al Bambi. FODESAF tiene que entregar los recursos que tiene que entregar. La política de este gobierno fue hacer menos casas para la gente en situaciones graves sociales. El bono, por ejemplo, gratuito, ha disminuido drásticamente. Pero además no solamente tenemos que atender el tema de las personas que están en situaciones que no pueden pagar o que pueden pagar muy poco, sino que tenemos que atender el tema de la vivienda para clase media. Hay mucha gente que además hay que hacer una revisión muy profunda de los temas de las tasas de crédito, porque han recibido una casa, han empezado a pagar su casa, vino la pandemia y hay gente que no se ha podido recuperar y perdió el carro, perdió la casa, está en problemas con el tema de la vivienda y mucha gente ha terminado vendiéndola, ha terminado sin poder conseguir una vivienda nueva o ha tenido que terminar comprando cualquier cosa, cualquier tugurio. Y eso es un problema social, es decir, y la vivienda es vital. Nosotros necesitamos un país de personas que es una de las máximas aspiraciones de un ser humano, aparte de crecer cuando ya tiene más de 18 20 años, posiblemente hacer familia, tener casa propia, llegar a tener un vehículo. Eso es una aspiración que no podemos coartarle la libertad a la gente y tenemos que apoyarlos y ayudarlos. Si fuimos capaces hace 40 años de desarrollar más de, sí, sí, 40 años, 40.000 soluciones de vivienda. ¿Cómo vamos a decir ahora que estamos haciendo solo 8.000 soluciones al año? Eso es absurdo, por amor de Dios. Perfecto, perfecto.